Y nada, te dejo el espacio, Brenda, para que puedas iniciar cuando entren todas las personas. ¿Vale? Perfecto, gracias que hay que aceptar aquí. Voy a presentar ahorita. Y bueno, creo que ya estamos todos, ya vamos como unas 22 personas, entonces podemos ir empezando. Y primero, hola a todos. Bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mezcla. Este es nuestro espacio donde buscamos difundir conocimiento, conectar y construir junto a agentes del ecosistema los avances en tanto en innovación, tecnología para las industrias Contec y PropTech. Me presento, yo soy Brenda Sota del equipo de Tech Ventures y hoy vamos a conversar acerca de las tendencias en PropTech y Contec. Y bueno, para empezar, quiero recalcar que este espacio es para difundir conocimiento, para crear inspiración y para poder difundir temas de innovación en Contec y PropTech. Les doy la bienvenida a Joan Melao, a Andrés Leal y a Natalia Lagullas. Cada uno representa parte del ecosistema muy importante y son agentes. Y bueno, quiero explicarles brevemente cómo pueden hacer las preguntas durante la sesión. Usaremos Slido. Aquí les dejo el QR para que puedan darle con la cámara y puedan ir dirigidos al evento. Les voy a pasar en breves minutos también por el chat de Zoom, por donde van a poder entrar directamente. Y es súper sencillo. Van a tener que colocar la mezcla 1 como código para poder ingresar y de esa forma al final del evento vamos a poder responder las preguntas que son más recurrentes. Y bueno, voy a darles mensajes durante el evento para que puedan dar esas preguntas. ¿Sí? Y bueno, a continuación voy a dar paso a nuestro moderador de hoy, quien es Rodrigo Fajardo, el Program Manager de Tech Ventures. Y bueno, te doy paso, Rodrigo. Buenísimo, muchas gracias, Brenda. Espero que todos me puedan ver y escuchar. No sé si todos me pueden ver, pero... A ver, ya, ahora sí los puedo ver a todos. Genial. La idea de la mezcla en general es que podamos compartir conocimiento. La idea es que hablemos de las necesidades del sector de PropTech y Contec, que hablemos de las tendencias y de cómo tenemos que utilicemos no solo el conocimiento, sino también el avance que podemos tener en la región. En verdad, estoy muy agradecido de poder tener 3 super speakers esta noche para poder conversar. Y de hecho tenemos solo ahorita, empezamos el cronómetro, solo tenemos 53 minutos, así que quiero ir de frente a la carne a poder conocer a nuestros speakers. De verdad, agradezco bastante a todos y comencemos. Entonces, quería primero que cada uno se presente, por favor, para poder reconocerlos un poco más. Entonces, no sé si, Natalia, comenzamos contigo. Te veo ahí con la cámara prendida, el super fondo. Sí quiero disculparme a todos. Perdóname que no puedo poner el fondo. No es una cuestión de no querer, es una cuestión de que no sé por qué alguna razón mi cámara de Mac nunca reconoce el fondo de la forma. Pero bienvenida, Natalia, y gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación y gracias a los que interesados en conocer qué tenemos para contar de parte de BitLab. Mi nombre es Natalia Lagullas, como dijeron, soy especialista senior del BitLab. BitLab es el laboratorio de innovación del grupo Bit y el tema de vivienda e innovación y modelos de negocios que apalancan la tecnología para resolver desafíos es la razón de BitLab. Y el tema que trabaja principalmente, y el tema de vivienda es un desafío muy importante en la región, y por eso estamos en este tema también. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Natalia. Y por favor, recuerden, si tienen alguna pregunta, no se olviden que en el chat ya tienen el Slido. Lo digo porque cuanto antes pregunten, antes más personas van a votar por su pregunta y es probable que la podamos hacer, porque el tiempo es limitado, recuerden eso. Entonces, ahora sí, Joao, si puedes presentarte. Claro, un gusto. Bueno, antes de todo, buenas noches a todos y perdona mi portuñol. Bueno, por mi nombre saben que soy brasileño.
Es un gusto compartir ese tiempo con ustedes. Buenas noches, Natalia, Brenda, Rodrigo, Andrés. Yo soy Joao, yo coordino el área de políticas públicas y algunas otras cositas aquí en Loft. Loft es una startup que opera en México y Brasil, principalmente en Brasil. Una empresa que acaba de hacer 4 años y bueno, básicamente somos un marketplace de compra, venta y financiamiento de inmuebles, departamentos en especial. Y estamos ayudando ahí familias a que buscan, que están en la búsqueda por sus próximas viviendas. Y este es un poco nuestro objetivo, ¿no? Hacer ese mercado un poco más dinámico, menos burocrático, más fácil, menos complejo para que más personas puedan realizar los sueños de sus vidas. Aún no operamos en Perú, ojalá en un futuro cercano, pero feliz de compartir un poco de la experiencia de lo que vemos en México y en Brasil. Buenísimo, muchas gracias, Joao. Y sí, esperemos que alguna vez ya estén aquí haciendo soft landing en Perú, para por lo menos que todos ustedes también puedan venir a Perú a compartir tal vez un ceviche. Andrés, no sé si te puedes presentar y comentarnos un poco sobre ti. Un saludo a los colegas, a Natalia, a Joao allá en Brasil y un saludo a los que se están conectando. Me place estar con ustedes hoy compartiendo este espacio. Creo que estos son los espacios que más necesita la industria inmobiliaria y la construcción en América Latina. Enfocarnos en la educación y empezar a compartir y discutir todo lo que está ocurriendo en el ecosistema tecnológico en el mundo, y no solo en el mundo, sino lo que ya está pasando en América Latina es muy importante. Estamos viendo unos números increíbles en América Latina, el caso de Love en Brasil y lo que está empezando a pasar en Colombia y en México. Y pues para presentarme muy breve, yo soy ingeniero civil, pero hace 8 años estoy emprendiendo en tecnología en la industria de la construcción y el sector de real estate en América Latina. Ya voy por mi quinta startup. Estamos levantando capital y esperamos ser uno de los grandes jugadores de la renta vivienda en América Latina en los próximos años y escalar a los Estados Unidos. Pero además soy un apasionado por las comunidades y los ecosistemas, y hace 4 años creamos el primer hub de PropTech en América Latina. Creamos Colombia PropTech, donde somos más de 100 empresas asociadas. Hace 2 años dejé de dirigir la asociación y digamos, el gremio de empresas aquí en Colombia, y me dediqué a entender cómo podíamos llevar esto a América Latina, y tengo la fortuna de ser uno de los fundadores de los ecosistemas en Perú, en Chile, las comunidades que hay en Brasil, en México y una comunidad que tenemos en los Estados Unidos. Esto con el propósito de cambiar el mindset del latino. Creo que tenemos que pasar de cambiar de ideologías a pensar en cómo solucionamos los retos más complejos de América Latina en temas de vivienda, en temas de acceso a capital y financiamiento, y por eso creamos esta comunidad que es Latam PropTech Hub, una comunidad donde ustedes están invitados. Seguramente después con Rodrigo les enviaremos la invitación. Es una comunidad donde construimos entre todos el ecosistema digital en América Latina. Ya tenemos varias personas del BIT en nuestro hub. Natalia, estás cordialmente invitada. Joao, también todo el equipo Loft en Brasil están invitados, y creemos que América Latina tiene que construir su ecosistema digital y lograr volvernos unos hubs muy importantes donde venga la inversión, venga el capital privado, venga esas oportunidades que trae no solo para las startups, sino para todos los que están detrás de las startups, el talento, las personas, los negocios, la industria. Y como lo vamos a hablar ahorita más adelante, Rodrigo, Natalia y Joao, el tsunami hasta ahora empieza. Buenísimo, buenísimo. Es un gran, gracias Andrés por el segue genial, que es justo para las primeras preguntas que tengo para conversar con ustedes. Y lo primero es, PropTech es, yo siempre lo considero como el dark horse de Latinoamérica, de los sectores tecnológicos. Creo que es algo súper mega necesario, y no, digamos, no tan, hasta hace unos años, no tan flashy, no era tan popular o cool como antes, como ahora es, como bien has dicho Andrés, y recién empieza esto. ¿Por qué es, desde su perspectiva de cada uno, como actores de diferentes partes del ecosistema, por qué ustedes ven como PropTech como una manera para poder
estabilizar una industria y poder cerrar brechas dentro de la región. No sé si quieres comenzamos contigo, Natalia, cómo este nuevo sector de startups, nuevo entre comillas, ¿no? Estas nuevas startups y nuevas generaciones de empresas PropTech, ¿cómo están afectando la región y qué brechas están cerrando? Y si estamos cerrando alguna también. Sí. Gracias. No, la verdad es que es un tema súper apasionante. O sea, nosotros nos acercamos al tema de PropTech como organismo de desarrollo justamente por los desafíos que existen en el sector de vivienda, pero, o sea, pero también entendiendo también, nos acercamos también considerando también lo que los especialistas de vivienda y los temores que existían sobre respecto a que el uso de la tecnología en este segmento podría incluso, en vez de solucionar brechas, hacerlas todavía más importantes. Justamente mañana estamos lanzando un estudio, un análisis digamos, del sector y qué es lo que está sucediendo en este tema, analizando digamos, las distintas soluciones que hay hoy ya, modelos de negocio que apalancados en la tecnología están atendiendo los distintos segmentos de la cadena de valor. Y lo que encontramos, o sea, con nuestro sesgo, ¿no? de buscar qué es lo que había en PropTech, principalmente que atendiera a desafíos de la población pobre y vulnerable, que al final son nuestra razón de existir como organismo de desarrollo, lo que vemos es que todavía hay muchos desafíos por cubrir. Todavía es un segmento, el PropTech está en una etapa temprana, principalmente atiende los mercados de ingresos medios altos. O sea, todavía existen muchos desafíos. Y otra de las cosas que también en el análisis que hicimos es que, por ejemplo, el tema de cambio climático no aparece mucho en la propuesta de valor del sector de PropTech, ¿no? O sea, un sector de construcción que tiene importantes desafíos por su impacto medioambiental, pero también el tema de cómo el cambio climático está afectando a la población en sí, ¿no? O sea, cómo la vivienda debe ser adaptada, digamos, a estos nuevos desafíos. Entonces, esos, digamos, son los primeros puntos, digamos, que tenemos en el estudio. Lo estamos lanzando mañana, no puedo contar mucho más. Está embargado todavía el estudio, no está público, pero mañana tenemos justo el banco, el foro de vivienda, que es un evento internacional, participan las distintas áreas del banco y estaremos lanzando mañana a las 4 el estudio con más detalles. Y están todos invitados, por cierto. Es abierto al público. Buenísimo, buenísimo, Natalia. Y por favor, a todos, por favor, anótenlo en su agenda, porque creo que es, como tú bien dices, hay muchos temas adyacentes a la vivienda, que no es solo la vivienda per se, ¿no? Hay temas de gentrificación, hay temas de migración climática que se van a ir viendo y que definitivamente las nuevas, digamos, hay retos históricos que tenemos, pero también nuevos retos que están llegando. En el caso de tuyo, Joao, desde Loft, siendo ya una empresa muy relevante en la región, cuyo nombre definitivamente es de peso. ¿Cómo ustedes están viendo su acción o su accionar dentro de tanto el sector PropTech en el sentido de, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a expandirnos como producto? ¿Dónde vamos a solucionar más problemas? Y también desde el lado de, oye, ¿cómo interactuamos con la ciudad y con los gobiernos? ¿Y cómo vamos a seguir avanzando en otros países, como tú mencionaste, que idealmente en algún momento lleguen a Perú? Buenísimo. Mira, antes de todo hay que decir que si bien es verdad, ya hemos logrado algunos retos importantes, solo estamos empezando. La verdad es que somos una startup aún, tenemos 4 años, es una empresa muy joven que aún tiene un montón de desafíos para lograr, aún tenemos un montón para construir, literalmente, y la verdad es que estamos justo partiendo. De verdad que cuando miramos los desafíos que nos aparecen por la frente, por enfrente, aún nos queda mucho. Entonces tenemos mucha humildad para decir que aún nos toca desarrollar mucho en muchos aspectos, en distintas frentes. Ese es el primero. El segundo, y por qué estamos en esa, por qué queremos innovar y desarrollar buenos servicios y productos para ese mercado, por así decirlo. Me parece que es una respuesta bastante objetiva. Es el mercado más grande del mundo, objetivamente. Son más de 300 trillones de dólares
y eso es mucho más que cualquier activo en el mundo. Entonces, si pensamos en cualquier activo en el mundo, no es tan relevante como el mercado inmobiliario, como el real estate, ¿no? Entonces, ahí hay un potencial muy, muy relevante. No solamente es el más grande, como quizá es uno de los más antiguos, ¿no? El mercado inmobiliario existe hace ¿cuántos años? ¿No? Miles de años, desde que las personas existen y se firmaron en poblaciones y empezaron a intercambiar cosas y viviendas. Bueno, el mercado se formó, ¿no? El mercado inmobiliario. Entonces, nos parece que es un mercado grande y que va a continuar ahí por mucho tiempo. El mercado de Latinoamérica en especial aún queda mucho por hacer, ¿no? Así como, bien como Loft tiene mucho por hacer aún, aún hay mucho por innovar, por crear en el mercado latinoamericano. Y usted me preguntaba un poquito de qué hay para hacer en ese mercado, ¿cierto? Me parece que uno de los roles que Loft quiere cumplir quizá es de ser una especie de conector de distintos actores en esa industria. Hoy día alguien una familia que quiera comprar un departamento en Brasil, va a ver un anuncio en un portal, después va a hablar con un corredor, si quiere buscar un financiamiento inmobiliario va a hablar con un banco y después va a hablar con una empresa de remodelación para remodelar ese departamento, otra de mudanza y bueno, así por ahí en adelante. Son muchos y muchos players que hacen todo ese proceso bastante complejo, bastante duro, bastante, o sea, para quien ya ha cambiado de casa algunas veces, sabe lo duro que es ese proceso, ¿cierto? Eh, y el punto, la verdad es que en Loft quizá queremos en el futuro ser lo que llamamos en Estados Unidos de un one-stop shop, ¿cierto? O sea, una empresa en donde obviamente no vamos a hacer todo nosotros, pero quizá podemos ser un conector de varias frentes de servicio. Nos parece que ahí hay una muy buena oportunidad. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Finalmente, enfocarse en ser un ecosistema en sí mismos, me parece súper chévere. Y en el caso tuyo, Andrés, o sea, visto desde el punto de vista de comunidad, desde el punto de vista que también has iniciado bastantes startups en PropTech, y tienes justo para toda la audiencia, cuando hacemos startups siempre buscamos problemas que no han sido atendidos, problemas que todavía tienen ineficiencias y que podemos mejorar la situación en la que está. Entonces, Andrés, desde tu punto de vista, ¿cómo ves las principales necesidades en este sector, en el sector de vivienda? Y si se puede realmente generar un impacto y cerrar brechas en el sector, en la región con PropTech y con Contech, o si se ha logrado y qué casos has visto que tú has dicho, oye, este caso ha sido espectacular, lo he visto en Colombia, lo he visto en Chile, lo he visto en México, en Brasil, y que esto es digamos, el paso por paso que deberíamos seguir para poder llegar a mejorar la situación de toda la región. Gracias por la pregunta, Rodrigo. Y me gustaría, antes de contestar tu pregunta, compartir con ustedes el concepto que tenemos de PropTech a nivel ecosistema, a nivel mundial, y el que yo comparto en algunos de esos espacios en América Latina. El primer concepto es que PropTech es más allá que tecnología, no solo es tecnología, y lo que está comenzando aquí es una irrupción completa en cómo pensamos los espacios, los activos, el desarrollo de las ciudades y cómo empezamos a gestionar esos activos. Y como lo decía Natalia, esto tiene un impacto de primera mano en términos de sostenibilidad en las ciudades, en las principales ciudades de América Latina, y cómo se desarrollan y cómo logramos cerrar la brecha de acceso en el caso de la vivienda en la región. En ese sentido, el primer concepto que nosotros tenemos de PropTech pues, son bases de empresas de bases tecnológicas, por un lado, que quieren hacer más eficiente la industria inmobiliaria, pero la industria, como lo dijo Joao, es enorme. La cadena de valor inmobiliaria y de financiamiento, que no hemos hablado aquí del financiamiento, es una de las industrias más grandes, como lo dijo Joao.
Ese es el primer concepto. El segundo concepto, y hace parte de esa brecha que nosotros debemos empezar a cerrar, tanto el mundo del ecosistema tecnológico en América Latina y el mundo corporativo tradicional, es el cambio de mindset. Y nosotros hablamos constantemente en Europa, en Estados Unidos, en Asia, aquí en Latinoamérica, es cómo logramos que la industria tradicional cambie su mindset. Y esto, más allá de tecnologías, cómo logramos articular, cómo logramos gestionar, cómo logramos colaborar, cómo logramos integrarnos en una sola visión de crecimiento, en una sola visión de solucionar los problemas críticos que tiene el ecosistema y la industria per se, y más allá de la industria, el usuario de a pie, como lo decía Joao, la persona que está buscando a comprar vivienda, la persona que está buscando alquilar un lugar, la persona que está creando su primer negocio en un centro comercial, la persona que está hoy en los Estados Unidos, en el momento en el que estamos viviendo hoy de recesión, que vale la pena comentarlo, está creando problemas muy complejos para acceder hoy a rentar un inmueble en los Estados Unidos, en las principales ciudades. Lo mismo hoy la gente que compró vivienda en los Estados Unidos está en problemas muy complejos por la recesión que está viviendo el país. Entonces, creemos nosotros, Rodrigo, que PropTech viene no solo a cambiar y a hacer más eficiente la industria, sino a cambiar ese paradigma tradicional, holístico, dinosaurio, que lo llamo yo. Y nosotros hemos tenido la fortuna de conversar con distintos empresarios en América Latina, grandes fondos inmobiliarios, startups también. Y el principal problema que quiero que lo abordemos seguramente ahorita con Natalia y Joao, y me gustaría escuchar también sus opiniones, es la educación. Nosotros creemos que el principal reto no es acceder a vivienda, el principal reto es cómo logramos la industria tecnológica empezar a crear espacios donde las personas que vienen detrás, los arquitectos, los ingenieros, las personas que vienen detrás de nosotros, empiecen a aprender skills de última generación que el mercado necesita. Hoy yo sufro, y seguramente Joao también sufre en todas las startups, por conseguir gente muy buena con skills que hoy necesita el mercado tecnológico, y uno va y mira atrás a las escuelas o a la academia, y no hay, hoy no se está enseñando sobre esto. Para darles una anécdota, hoy en América Latina, en ninguna facultad de administración o de ingenierías o de la arquitectura o de las ciencias de la ingeniería se habla de esto. Lo que significa es que estos chicos que hoy salen al mundo del mercado son personas que están saliendo obsoletas al mercado que se está desarrollando hoy en el ecosistema tecnológico. Eso por un lado. Lo segundo, el mercado tradicional inmobiliario tiene unos retos muy importantes en áreas de la transformación digital, por un lado, en cómo empezar a innovar, en cómo ser eficientes y competitivos. Y ese es un reto, creo yo, que es de los líderes, no de las empresas, sino de los líderes, de los boards, de las juntas directivas, en cómo comienzan a comprometerse con el cambio. ¿Y qué es comprometerse con el cambio? Comenzar a tener estrategias digitales. Y por darte una cifra, Rodrigo, Natalia, Joao, en un estudio de KPMG del 2018 muestra que solo el 25% de las empresas de real estate en el mundo, solo el 25%, hoy tiene una estrategia digital. Y solo de ese 25% hay un 10, un 15% que tienen estrategias en datos. Lo que significa es que para hacer estas transformaciones o estos cambios en las organizaciones de real estate a nivel mundial y aterrizándolo a América Latina, el primer paso es comprometerse en cómo trabajamos articuladamente con las startups, y las startups cómo comienzan a aprender también el mundo corporativo para lograr hablar el mismo idioma. Al final esto es cómo logramos hablar el mismo idioma para crear o integrar soluciones que nos permitan realmente resolverle el problema al que compra vivienda, al que quiere rentar una vivienda, al que quiere acceder a financiamiento. Y tercer gran reto que tiene América Latina, aparte del cambio de mentalidad, la transformación, es cómo logramos generar financiamiento de manera ágil para las personas que quieren acceder a vivienda. Y en Estados Unidos estamos viendo unas tendencias muy importantes que seguramente lo hablaremos ahorita, es el rent to own. Cómo logramos generar modelos disruptivos en el acceso a vivienda, pero aquí juega un papel muy importante tanto las startups como el sector financiero, y cómo articulamos la información que tiene la banca con la información que tienen las startups como Loft, y ahí ya empiezan a crearse modelos de negocio de real estate fintech
que seguramente más adelante les contaré que es una de las tendencias que estamos viendo en los próximos meses en Latinoamérica, cómo se empiezan a desarrollar modelos de negocio entre los bancos y las startups PropTech. Buenísimo, buenísimo. Sí, y justo el gran segue, justo quería preguntarles, ahora ya pasamos un poquito sobre qué, oye, PropTech, ecosistema latinoamericano, cómo estamos cerrando las brechas, realmente qué retos existen, y en general, cómo vemos el sector en macro. Ahora quería ver desde su punto de vista, desde ustedes como actores, qué desafíos han tenido para poder avanzar en el ecosistema, ¿no? Y qué oportunidades tal vez han visto para poder generar nuevas soluciones, nuevos procesos, nuevas maneras de financiamiento tanto para startups o para corporaciones que quieren empezar a trabajar más innovación abierta o que quieren incluso innovación interna. Natalia, no sé desde tu punto de vista como, digamos, como orquestadora del ecosistema dentro de BitLab, en general, ¿cómo lo has visto? ¿Qué crees que, si no puedes, nada que spoilee el estudio de mañana, pero sí, sí un poco de la información que tú conoces de tu experiencia? Sí, no, bueno, justamente nosotros, o sea, empezamos todo el tema de estudiar este segmento de mercado y este sector, porque nosotros como mandato tenemos innovación para la inclusión, ¿no? Entonces, innovación para la inclusión, miremos los desafíos que tiene la región, ¿dónde están? Estaba el tema de vivienda. Y nosotros también tenemos un mandato de que esa innovación queremos que tenga un impacto exponencial. Entonces ahí es donde, ¿por qué nos basamos en buscar modelos de negocios que apalanquen tecnología? Porque es justamente lo que nos va a permitir llegar más lejos, más rápido. Entonces teníamos por un lado población pobre y vulnerable, vivienda, tecnología. Y dijimos, bueno, veamos que está en esa intersección de esos tres conjuntos, y es ahí donde nos pusimos, lanzamos este estudio, nos pusimos a ver cuáles son las tendencias, qué modelos de negocio había, y lo que nos encontramos es que todavía hay pocas cosas que estén justo en esa intersección. Que tengan modelos de negocio detrás. Hay empresas sociales, pero si buscamos ya startups y demás, hay muy pocas. Y todavía no están bajando, digamos, a los desafíos de la población pobre y vulnerable. O sea, todavía están atendiendo. Tienen modelos interesantes que podrían bajar a este otro segmento de población, pero todavía no está el foco ahí. Y se entiende, ¿no? O sea, en las etapas iniciales del modelo de negocio uno busca una rentabilidad, busca la inversión y demás, entonces, bueno, va por donde está el rendimiento, ¿no? Y eso es lo que estamos. Igualmente tenemos ya en la cartera un par de operaciones puntuales que están trabajando con distintas empresas. Estamos trabajando con Elemental, probando soluciones de robótica para vivienda incremental. Estaremos probando próximamente en Brasil con Vivenda, su modelo, o sea, y el tema de financiamiento y de franquicias para poder el tema de rehabilitación de vivienda, o sea, teniendo el déficit cualitativo. O sea, hay algunas cosas, pero todavía falta más innovación. Y cuando decía antes, ¿no? O sea, nosotros tenemos un mandato también de atención, población pobre y vulnerable, desafíos de cambio climático, temas de género. O sea, cuando buscamos como esa combinación para empujar esos modelos, es que todavía nos falta. Y por ahí lo que estamos errando es que no deberíamos estar buscando soluciones puntuales, sino generar más innovación, o sea, irnos más a una etapa más temprana, en la cual no estemos invirtiendo ya en startups, sino vamos más atrás, ¿no? De cómo aceleramos o incubamos esas nuevas soluciones. Y eso, digamos, a grandes rasgos, ¿dónde estamos hoy después de habernos planteado qué podemos hacer en este segmento y cómo podemos acompañar a la región? Genial, genial, Natalia. Y creo que es súper importante que muchas veces cuando estamos digamos, en la carrera, todos nosotros como actores del ecosistema, queremos mejorar lo que ya tenemos, pero también a veces hay que, como tú bien dices, darse 10 pasos atrás y decir, oye, tal vez es empezar a abrir más las ramas, ¿no? Abrir el bosque, empezar a tratar de que se incentiven nuevas iniciativas, como por ejemplo para poder mejorar la equidad que tiene la industria, ¿no? Como tú bien mencionas, no es una industria que todavía esté como otras que están más avanzadas, como por ejemplo FinTech ya tiene más organizaciones enfocadas en female founders, en female investors, en FinTech, que ya está mucho más avanzada, pero todavía nos falta un camino por recorrer por PropTech y ConTech. Y girando ahí, Joao, en el tema de Loft, justo mencionando que tampoco hay tantas startups, pero de por sí ya hay unicornios, ya hay startups que están creciendo, hay startups relevantes.
¿cómo han sido los desafíos que ustedes han tenido desde Loft, ¿no? Ya desde como jinete de caballo, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué barreras han tenido que romper? ¿Y qué barreras ves que todavía se tienen que romper para que, por ejemplo, Loft pueda seguir creciendo? Buenísimo. Mira, yo estoy en Loft hace un año y la empresa tiene 4, así que no acompañé desde adentro toda la trayectoria de crecimiento, pero sí desde afuera y pude experimentar mucho desde el momento en que llegué, ¿cierto? Y sin duda, creo que fueron varias fases, varios momentos que la empresa tuvo. Eh, Sin duda fuimos ajustando el modelo de negocio y creo que eso es mucho de la dinámica de una startup. Creo que a todos que nos están escuchando y que piensan en emprender y empezar un negocio, hay que tener eso muy en cuenta. Para dar un ejemplo muy objetivo, nosotros como cuando empezamos en Loft, eh, esencialmente, básicamente hacíamos compra, remodelación y venta de departamentos. Nosotros mismos en Loft comprábamos los departamentos, hacíamos obras de remodelación en esa unidad y la vendíamos después al mercado. Hoy día seguimos haciendo eso, pero representa muy poco de nuestro modelo de negocio. Eh, el modelo hoy día está mucho más enfocado en el marketplace, en las líneas de financiamiento, en otras frentes del negocio que en esa dinámica. Entonces, hay que irse ajustando, entendiendo cuáles son las avenidas de crecimiento y entender que lo que hiciste al inicio seguramente no va a ser lo que harás al final. Entonces, ese es el punto número 1. A lo largo del tiempo hemos pasado por un montón de desafíos. Puedo comentar algunos. Bueno, nosotros partimos hace 4 años, en 2018, y nos tocó toda la pandemia, ¿no? Fue el momento más intenso para nosotros, sin duda alguna. Yo no estaba, como comenté, pero viví bastante cerca ese periodo porque conocí a muchos amigos que ya estaban en Loft y todo. Y tuvimos que adaptarnos muy rápidamente, como todas las empresas y organizaciones, ¿no? Entonces, ese fue otro momento, un cambio cultural muy relevante. Hoy día Loft tiene 3.000 empleados, casi 3.000 empleados, ¿no? Salir de cero y llegar a 3.000 empleados en 4 años es un desafío brutal. O sea, en términos de cultura y mantener una cultura fuerte es un desafío muy grande. Eh, Creo que quizá ese es el principal desafío. Tener las mejores personas adentro y mantener una fuerte cultura es sin duda lo más difícil. Y eso depende mucho no depende mucho si estás en PropTech o si estás en FinTech, porque es común a cualquier nuevo negocio. La verdad es que es el acto de emprender pasa por eso. Buenísimo, buenísimo. Me encanta porque incluso dentro del Loft, si ya me dices que tienen 3.000 personas dentro, ya es un ecosistema de por sí, ¿no? Hay diferentes facciones, diferentes personas con diferentes habilidades y qué increíble que ya sean tan grandes. Andrés, justo te quería ahí comentar, comentando con todo y especialmente con tu participación anterior, ¿qué actores crees que ahora necesitan participar más, que tal vez no están participando tan activamente dentro del ecosistema, de la industria, que crees que podrían tener un impacto significativo? Antes de responder tu pregunta, Rodrigo, me gustaría agregar, me gustaría agregar algo a la conversación de Joao y Natalia. Y es que uno de los retos grandes de las startups, denme un segundo que creo que se me congelé. Sí, un poquito.
uno de los retos más complejos hoy de las startups en Latinoamérica, el primero es el financiamiento. Acabo de recibirle la encuesta de uno de los venture capital más importantes de Estados Unidos en PropTech, donde muestra que hoy la percepción de los founders y las startups para levantar capital hoy en la corrección del mercado de tecnología en el mundo lo vuelve un poco más complejo para los founders. Hoy están los venture capital buscando más startups sostenibles con mayores revenues o ingresos que se puedan demostrar más allá de las grandes valoraciones que hubo antes del 2021. Entonces, el primero es el financiamiento. Latinoamérica todavía está muy quedado frente a ecosistemas o regiones como Asia o Europa, donde claramente el líder es Estados Unidos y, digamos, Norteamérica en términos de fondeo de venture capital en startups. Sin embargo, los datos que tenemos nosotros o que hemos venido construyendo en los últimos años, solo en Latinoamérica hemos recibido 2.5 billones de dólares ya en fondeo en startups, incluyendo a Brasil. Y esto va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el apetito de los fondos en Latinoamérica es muy importante hoy. Seguramente Joao lo vive en Loft, pero cada vez está entrando más capital. Inclusive hoy los fondos en Latinoamérica se están viendo un poco como, oiga, los fondos norteamericanos están mirando para Latinoamérica, cómo nosotros competimos en darles diferentes oportunidades a las startups en Latinoamérica y hablando en todos los sectores. Entonces, creo que ahorita es un poco el mercado tecnológico cambió por un lado, y lo segundo que quería decir como un reto antes de abordar los stakeholders de la industria, Rodrigo, es la regulación. Lo que estamos viendo es que la regulación es hoy el principal o es uno de los retos principales para el desarrollo de tecnología e innovación en la industria, en cualquiera de sus segmentos, tanto en financiamiento y el sector inmobiliario. Hemos visto que, por ejemplo, en Colombia hemos abordado algunos temas interesantes en temas de notaría, de cómo el proceso notarial de compra de vivienda se hace más eficiente. Lo mismo pasa en México. En Chile, por ejemplo, hay unos modelos de arrendamiento que están evolucionando para el desarrollo de proyectos multifamily, lo cual abre y crea oportunidades para startups de PropTech. Digamos, en construcción no vemos un problema muy complejo en regulación. Sí lo hay en el sector inmobiliario, por ejemplo, en temas de que se mezcla el real estate fintech para desarrollar este tipo de modelo de negocios. Sí empieza a haber regulación porque empiezas a captar recursos de los usuarios y esto sí empieza a generar de alguna manera una ola o una bomba donde si las startups no cuidan esos recursos de los usuarios, si esos datos que colectan las startups no son de manera con lo que está hoy en los habeas data de los países y a nivel global, pues puedes empezar a tener problemas y puedes empezar a generar mucho ruido porque no vas a querer que a tu startup le roben los datos o te hackeen y son públicos y pueden hacer con esos datos cualquier cosa. Entonces, hay temas de transparencia muy complejos, temas de ciberseguridad en las startups que hoy cualquier CEO debería estar contemplando en su modelo de negocio tecnológico, temas de datos. Lo mismo pasa desde el punto de vista del banking, cómo ese banking as a service, conectar esa información de los bancos con las startups, se vuelve un tema crítico porque estás usando datos sensibles del mercado o de los usuarios. Entonces, aquí entra el regulador y lo bueno es que el regulador no es el diablo, no es como el enemigo. Necesitamos que nos regulen porque cuando hay regulación, las startups o los negocios tecnológicos entramos en un modelo de, venga, ¿cómo articulamos la tecnología? ¿Cómo apoyamos? Pero al mismo tiempo, ¿cómo cuidamos la información de los clientes y los usuarios? Y cómo cuidamos también el dinero y los recursos de las personas. Entonces, esos son dos grandes retos que tienen las startups y el marco regulatorio. Ahorita se está desarrollando ya un sandbox regulatorio. Los que no saben qué es un sandbox regulatorio, los invito a que investiguen qué es un sandbox regulatorio. Los sandbox regulatorios, o como se dice en español, la arena de pruebas, básicamente lo que le permite es articular a los stakeholders, incluirlos en discusiones de cómo regulamos una tecnología o cómo regulamos un modelo de negocio. Entonces, estos ambos regulatorios, lo interesante es que se crean mesas de trabajo, se llama al corporativo, se llama a las startups, se llama al gobierno, se llama a la academia, que juega un papel muy importante, y se empiezan a discutir conceptos de modelos de negocio que pueden
de alguna manera generar algún deprimento o algo que no quiere el regulador o el gobierno que ocurra con estos modelos de negocio. Entonces, estos ambos regulatorios son un vehículo o son una herramienta muy ágil para los gobiernos y para los entes gubernamentales o financieros que le permiten articular a los stakeholders para crear políticas que faciliten la innovación, como lo decía Natalia, pero al mismo tiempo no le impidan generar innovación en los países y desarrollar modelos de negocio disruptivos en cualquiera de los segmentos. Entonces, creo yo que en términos de stakeholders que participan en la industria, la importancia de los ecosistemas. Nosotros creemos que cuando construimos aquí Colombia PropTech, el primer objetivo era construir un hub donde fuera inclusivo, y yo creo que el reto aquí en la región es cómo logramos trabajar la inclusión digital en el mercado, no solo en el mundo corporativo, sino también con el usuario de a pie, la persona, la familia que quiere comprar digitalmente una casa en Loft. Pues yo creo que esa persona tiene que educarse, cómo usar una herramienta tecnológica, cómo sabe que va a compartir datos con la empresa de tecnología y es transparente, pero al mismo tiempo siente la confianza. Y eso es algo chévere que traen las startups de tecnología, es que generan confianza en el usuario, en el cliente, en el consumidor, que por mucho tiempo las empresas tradicionales inmobiliarias no lo hicieron. Entonces son varias aristas en este juego de los stakeholders, de los actores que participan en la industria. Yo sí creo, Rodrigo, que es un tema de cómo participamos, cómo somos activistas y no solamente escuchamos una buena conferencia, leemos un libro, vemos un video en YouTube, escuchamos un podcast, pero no hacemos nada. Yo creo que tenemos que pasar de lo lindo, de lo bonito que suena esto, y pasar a trabajar de manera integrada y de manera colaborativa entre todos, porque creo que todos tienen experiencias muy importantes en el sector, pero creo que algo que traen las startups es la velocidad y la agilidad con la que esto puede ocurrir en América Latina. Buenísimo, buenísimo. Y ahora, antes de pasar a las preguntas del público, quería hacer una última pregunta para los tres. Quería que nos comenten qué es lo que ustedes ven desde sus puntos de vista, cuáles son las tendencias de innovación, de nuevos proyectos, de nuevas cosas que son el futuro de la industria en la región. Comencemos contigo, Natalia, que es una mala suerte que sea justo un día antes de tu estudio, entonces un poquito antes tal vez nos podías spoilear algo, pero igual quisiera escuchar qué tendencia tal vez no han puesto en el reporte, pero igual quisiera escuchar tu opinión. Sí, bueno, lo que vimos en el mapeo que hicimos fue que principalmente las soluciones y las nuevas propuestas están principalmente en tema de compra y venta de vivienda. No vimos tantas soluciones en temas de alquiler, en temas de mejoramiento de vivienda, o sea, dependiendo de los desafíos de la región, ¿no? O sea, el desafío de tanto el tema del déficit cualitativo, entendiendo los nuevos cambios demográficos, ¿no? El tema de la familia nuclear que veíamos siempre, este tema de que tenemos jóvenes que se están emancipando más tarde, movimientos migratorios, intrarregionales, tenemos una población mayor y demás. Pensábamos que tal vez la innovación podía estar pensando en esos segmentos y no encontramos muchas soluciones al respecto. Eso creo que, digamos, es como los principales highlights, y digamos que también como para inspirar a quienes están pensando en innovar y proponer nuevos emprendimientos en este segmento, en este sector. Creo que por ahí hay bastantes desafíos que todavía no tienen solución y que esperamos que existan nuevas soluciones que los atiendan. Súper, en verdad, ya escucharon a Natalia, ahí, no, por favor, sí, no le manden 10.000 mensajes por LinkedIn luego de que es su nueva startup, pero sí es increíble digamos, lo bueno de la Latinoamérica, entre comillas, es que nunca nos faltan retos y cosas para resolver. En tu caso, Joao, ¿tú qué has visto desde tu punto de vista de innovación en el nuevo modelo de negocio, en algún nuevo de tecnología que te parece interesante, que crees el futuro del sector y de la región y del mundo también? Buenísimo. Bueno, como dijo Natalia, creo que lo que nos faltan son oportunidades, ¿cierto? O sea, Natalia tiene mucho más propiedad para hablar, pero sí, o sea, creo que
está claro que es un mercado muy, muy grande, que aún cuando hablamos de tecnología, de nuevas empresas, de startups, de ese mundo, digamos, más innovador, aún queda mucho por hacer. Loft, como yo decía, Loft empezó hace 4 años, y ahora hablando de nosotros, nosotros nos dedicamos a una parte bastante pequeña de ese mercado. O sea, como Natalia ya dijo algunas veces también, creo que nosotros y la gran mayoría de las empresas, de hecho, realmente están enfocadas en las clases, digamos, medias, o medias altas, y no necesariamente están atendiendo a las clases más pobres o más bajas de la sociedad, por ejemplo. El caso de vivienda en Brasil es bastante emblemático, y es súper interesante que el BID esté haciendo un trabajo en conjunto con ellos. Hay diversos ejemplos. El gran desafío, en todos esos casos, es siempre lograr la escala, ¿no? O sea, cómo llevar las soluciones de esas buenas y geniales ideas a millones de personas, porque al final es sobre eso que estamos hablando. O sea, eh, el problema de vivienda no es un problema de miles, es un problema de millones al final, ¿no? O sea, estamos hablando, solo en Brasil, estamos hablando de 50 millones de personas, que viven en situaciones no adecuadas. Es un país entero, es Argentina entera, es mucha gente. Es Entonces, más que Perú. bueno, exactamente. El tema entonces es cómo escalar esas soluciones que sí pueden, y que existen realmente para ese nivel de ese volumen. Yo no tengo la respuesta, desafortunadamente, pero quien la encuentre seguramente tendrá una super solución en las manos. Buenísimo. No, definitivamente, y a mí me gusta mucho una frase que no me acuerdo qué inversionista lo dijo, pero siempre me quedó la frase: las mejores startups son las que van a resolver los problemas más grandes del mundo, que son housing para, digamos, no de clase media, sino de, en general, la población que todavía no está bien, con un buen housing, con buenos servicios de agua, energía. Entonces hay muchas cosas por hacer, y grandes empresas por quedarse, animando a todos los emprendedores y emprendedoras que están por ahí. Y solo para complementar, si me permite, perdona interrumpir, Sí, pero claro. yo diría que también no hay una sola cosa que va a resolver el problema de vivienda en las ciudades, en nuestra sociedad. O sea, nosotros tenemos bastante claro eso en Love, tenemos eso bastante claro cuando hablamos de vivienda o de otras startups que vemos partiendo. Eh, el problema es tan complejo que nadie lo podrá resolver solamente. Entonces, Loft, por ejemplo, hace algo que a mi juicio me parece súper interesante, que es ese modelo de negocio de remodelar departamentos que no estaban en condiciones de ser aprovechados por familias. En ese sentido, nosotros ya hicimos más de 1000 negocios como ese. Si hablamos de remodelaciones de edificios completos, en inglés la palabra es retrofit, de edificios completos. En Brasil, sería equivalente a 25 edificios completos, más o menos, porque son 1000 unidades. Yo no conozco ninguna empresa, constructora o nada, que ha hecho el retrofit de 20 edificios completos, o sea, en 3 años. Es un volumen muy, muy grande. Entonces, de verdad que creo que tenemos un rol a cumplir bastante relevante. Y cada empresa también tiene, cada empresa, organización, etcétera, tendrá su papel, su rol ahí a cumplir. De ninguna forma creo que habrá una única solución que va a resolver ese problema, porque de verdad es tan complejo
las soluciones al final se van a mezclar y se van a juntar y contaminar, por así decirlo. Buenísimo, buenísimo, Joao. Y Andrés, justo ahí ya la última pregunta de nuestra parte y vamos a pasar para las preguntas del público. Quería preguntarte, ¿qué ves de innovación en la región? ¿Qué crees que es el futuro de la región en cuanto a productos, a servicios, a empresas que has visto? Bueno, los que trajeron el cuaderno de notas, tomen nota. Lo que estamos viendo para lo que está pasando en el ecosistema de Latinoamérica, estamos viendo modelos disruptivos en distintas áreas del real estate y PropTech. Uno de ellos es la descarbonización, soluciones en descarbonización, cómo logramos empezar a generar soluciones tecnológicas que mitiguen el impacto del CO2 en las ciudades, principalmente en el uso de los activos, en el uso de los asset class en real estate. Hay grandes fondos ya, LLPs, en todo el mundo que están empezando a colocar sus capitales en fondos de venture capital para invertir en soluciones de descarbonización. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entiendan el impacto que tiene esto en el mercado inmobiliario y de las ciudades. Si tú, por ejemplo, Rodrigo, eres el dueño de Amazon, entonces eres socio de Jeff Bezos y quieres construir una nueva Gigafactory en Houston, tienes que ir a conseguir la tierra o el land para desarrollar tu Gigafactory. ¿Qué es lo que pasa? Que con la regulación que empieza a haber en Europa o en los Estados Unidos, tú para desarrollar tu Gigafactory tienes que cumplir con unos temas de regulación y temas de descarbonización y que tu fábrica o la persona que te va a construir tu Gigafactory cumpla con estos requerimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que si este desarrollador inmobiliario que te va a construir a ti tu Gigafactory no cumple con esos requerimientos de última generación para la construcción de este tipo de asset class, ¿qué hace Rodrigo como el dueño de Amazon? Se va a buscar a un desarrollador que sí cumpla con estas características. ¿Por qué? Porque tú ya tienes que cumplir con la regulación en temas con lo que se firmó hace poco en Europa, con alguien que me pueda ayudar con eso, con el G20 creo que fue, donde ya se firmaron de cómo empezar a reducir huella de carbono en los países industrializados. Entonces, una gran oportunidad allí. El segundo tema que estamos viendo también son soluciones en energía, cómo empezamos a generar. Les voy a poner un caso de una emprendedora mexicana que hizo un proyecto inmobiliario con Tesla en Las Vegas. Los invito a que escuchen el podcast con Alma Pineda, es una chica de MIT increíble que desarrolló un modelo de asociación público-privada con el gobierno de Las Vegas y con un desarrollador inmobiliario de Dubái, y con Tesla, que puso su marca, desarrollaron un proyecto interesantísimo en Las Vegas de vivienda de lujo, pero lo interesante es que logran articular al gobierno de Las Vegas para que el mismo proyecto inmobiliario pudiera generar energía para venderla al mismo estado o al mismo condado de Las Vegas. Es un proyecto que lo invito a que lo escuchen en el podcast. Me encanta que lo puedan escuchar y escuchar esa experiencia de cómo empezar a generar soluciones de energía para ciudades o inclusive municipios que todavía en Latinoamérica no tienen acceso a la luz por falta de infraestructura del gobierno. Creo que hay una oportunidad en temas de tecnología allí. Otro que estamos viendo muy fuerte es el crecimiento de soluciones en construcción. Como lo dije anteriormente, la construcción todavía sigue siendo artesanal, la construcción sigue siendo pegar el ladrillo tradicionalmente, y mucho lo que estamos viendo es el desarrollo de nuevos materiales. Hace poco conocí un emprendedor ecuatoriano que está en Colombia que desarrollaron una mezcla de ladrillo interesantísima que viene de la tierra. Entonces, para los que no saben, cuando uno hace un proyecto de construcción, uno excava y saca tierra para hacer los cimientos del proyecto. Esa misma tierra hoy se usa para hacer ladrillos, y ladrillos con resistencias para de antiterremotos, etcétera, etcétera. Y hoy ellos están trabajando para empezar a desarrollar proyectos de vivienda con este tipo de materiales. Entonces hay un enorme potencial en temas de materiales en construcción, también en robots. Hace poco conocimos un peruano en Finlandia que la está sacando del estadio con robots, está haciendo casas de vivienda con impresoras 3D con robots. Hay una enorme oportunidad. Creo que en Latinoamérica todavía estamos muy quedados, lastimosamente. Yo he visto que muchas de esas tecnologías se están desarrollando más en Europa que en Latinoamérica. Insisto, parte de lo que falta en Latinoamérica es financiamiento de capital de riesgo en Latinoamérica para este tipo de soluciones de vivienda. Otro tema que estamos viendo es el
modelos de negocio de real estate fintech, cómo se mezcla el sector financiero con el sector proptech. Estamos viendo mucho cómo conectan, lo dije anteriormente, datos de la banca con el sector inmobiliario y cómo eso puede facilitar y agilizar la compra o el acceso a la vivienda. Esto viene, yo creo que se va a empezar a calentar este tipo de soluciones. Otro modelo de negocio en temas de financiamiento es los down payment assistance. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo, Rodrigo. Alguien quiere comprar vivienda en Latinoamérica, pero no tiene el 30% o el 20% para pisar el negocio o pisar la compra del apartamento. Entonces ya hay startups en Europa y en los Estados Unidos, y ya he visto algunas en Latinoamérica, que están financiando ese primer depósito que tiene que hacer una familia o una persona para comprar su apartamento. Y eso es un modelo de negocio real estate fintech, donde básicamente financias y apoyas para que el acceso a vivienda sea mucho más fácil para la persona que tal vez tiene unos ahorros, pero no los tiene completos. Entonces ahí estamos viendo soluciones. Y en el sector comercial creo que vienen muchas soluciones, en el sector de oficinas, en el sector logístico, en el sector de retail, vienen muchas soluciones principalmente para optimizar la operación de los activos de oficinas, empezar a crear modelos de negocio de real estate as a service, cómo puede uno monetizar mejor el espacio. Hay modelos de negocio donde se está monetizando hoy, por ejemplo, los parqueaderos de los edificios. A los que no saben, en una oficina a la gente se va a las 7 de la noche de sus trabajos y el edificio queda totalmente desocupado, los parqueaderos quedan desocupados, y eso, aunque usted no lo crea, crea huella de carbono. ¿Qué pasa? Que ya hay startups que están empezando a generar soluciones de cómo usar ese espacio que sea rentable, obviamente, para los inversionistas, pero al mismo tiempo, cómo lo usamos de mejor manera ese espacio sin que genere, de alguna manera, un impacto en el tema de sostenibilidad. En hotelería también estamos viendo soluciones de optimización de recursos, muchos asociados al tema de optimizar los recursos como el agua, la luz dentro de los edificios. En centros comerciales, cómo las personas se movilizan dentro de los centros comerciales, las oficinas. Hay distintos tipos de modelos de negocio en este tipo de asset class, en commercial real estate. La experiencia ahorita con el trabajo híbrido, también estamos viendo soluciones que hoy es una de las grandes discusiones en el mundo, en el sector comercial inmobiliario, es cómo vamos a optimizar los espacios de las oficinas, teniendo en cuenta que hoy muchas de las empresas, el 15% de las empresas fue el trabajo completamente en remoto, solo el 15%, hay un 40-50% que está creando un modelo híbrido de trabajo, donde puedes trabajar en tu casa y en una oficina. Entonces, hoy los grandes empresas, la pregunta que se están haciendo es, ¿vale la pena alquilar una oficina completa? Y si la respuesta es sí, ¿cuánta área? ¿Y cómo puedo optimizar? Entonces, ahí entran empresas de PropTech a solucionar esos problemas complejos del sector comercial, por nombrar algunos. Y por último, van a seguir claramente desarrollándose modelos de negocio de brokerage, de compra y venta de vivienda. Los modelos iBuyer como el de Love van a seguir creciendo. No creo que vayan a ser los únicos jugadores. Está Flat en México, está Avi aquí en Colombia como jugadores de iBuyer. Algo que estamos viendo en el mercado de iBuyer es que lastimosamente empresas como Opendoor y Zillow en los Estados Unidos están teniendo muchos problemas ahorita. Creo que es una lección aprendida para las startups que son iBuyer aquí en Latinoamérica, de ver lo que está pasando con estas empresas grandes que ya llevan unos años en los Estados Unidos. Creo que hay oportunidades de cómo realmente entender el mercado concentrado de compra y venta de vivienda, y algunos de los errores aquí, como por contar algunos de lo que estamos viendo, es que cometieron errores de colectar datos de las ciudades y no concentrarse en los micronichos de las ciudades para entender muy bien el comportamiento de compra, de oferta y de demanda de este tipo de modelos de negocio. iBuyer va a seguir creciendo, seguramente nuevos modelos de negocio, se van a empezar a crear modelos de financiamiento también con los bancos, con los iBuyer. Seguramente Love ya está trabajando en esos tipos de integraciones con la banca. Vamos a seguir viendo los iBroker. Básicamente los iBroker es como quinto andar en Brasil, también compra y venta de vivienda. En México, ya aquí en Colombia tenemos varios iBroker importantes como La House, como Hum también, que están en el mercado. Renta también. Vamos a seguir viendo estos modelos de negocio evolucionar, y creo que vienen más negocios disruptivos. Hace poco conocí un emprendedor colombiano en México, Rodrigo. Qué pena que me extienda, pero estoy seguro que esto les va a abrir la mente a los que nos están escuchando de las oportunidades que hay en esta industria y la motivación de
de crear soluciones y resolver un problema muy grande. Un emprendedor colombiano en México, en el campus que tenemos de empresas, nosotros ya hemos mentoreado, Rodrigo, más de 50 empresas en la América Latina de distintos modelos de negocio. Y este emprendedor llegó a la reunión muy motivado y tiene una solución de concreto y de agregados para construir. Y cuando empezó a hablar el emprendedor, yo dije, este emprendedor va a ser un unicornio. Y seguramente van a escucharlo en los próximos meses, porque creí, cuando empezó a hablar de su modelo de negocio, cómo lo tiene estructurado, cómo está trabajando con las concreteras en México, cómo está resolviendo el problema, me llenó de mucha motivación de ver emprendedores así que están realmente solucionando problemas complejos de la cadena de valor, de la construcción en este caso, y vienen más negocios, vienen modelos disruptivos que al final vienen a resolver problemas muy grandes de la región, y creo también que vamos a empezar a ver empresas de la TAM que van a empezar a entrar al mercado norteamericano, por darles un contexto de lo que estamos viendo como soluciones. Y el último que agregaría, vienen modelos de negocio con Web 3.0, usando tecnologías de blockchain, ya los estamos viendo en Latinoamérica, tokenización, fraccionamiento de bienes raíces, lo estamos viendo muy fuerte en Latinoamérica, ya están viendo algunos modelos de negocio, los retos allí son la regulación, otra vez, la regulación para poder generar estos tipos de modelos de negocio, y creo que blockchain y AI, la tecnología de inteligencia artificial va a empezar a ser disruptivo en los próximos meses y años. Vamos a usar modelos de negocio en Web 3.0. A los que todavía no saben qué es Web 3.0, los invito a que estudien y exploren de cómo esta tecnología, que lo llamamos la tercera era del Internet o la nueva era del Internet, va a empezar a concentrar sus modelos de negocio básicamente en sacar a los intermediarios como a los bancos. Entonces, por dar un poco de global de lo que estamos viendo en la TAM PropTech Hub, el Hub, y viendo las soluciones que están pasando a nivel global y lo que están buscando también los inversionistas en invertir en este tipo de soluciones. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Andrés. Y ahí sí doy el pase para Brenda para dar las últimas 2 preguntitas del público. Así que, Brenda, dale. Muchas gracias primero a los ponentes de hoy. Ha sido muy productivo que pueda escucharlos y bueno, para poder difundir el conocimiento. Entonces, ahora voy a comentar las 2 más rankeadas del Slido. La primera es bien dirigida a Natalia. Y bueno, Natalia, ¿qué desafíos encuentras para mujeres dentro del sector? Gracias por la pregunta, a quien la haya formulado y a los que votaron por ella. La verdad, bueno, es un sector dominado por hombres, o sea, no es muy distinto a otros sectores de temas de emprendimiento y tecnología. Sin embargo, es algo que también preocupa, ¿no? O sea, considerando que los desafíos para las mujeres en temas de acceso a vivienda son importantes y más marcados que lo que respecta a hombres. O sea, el tema del acceso al financiamiento, el acceso a ser propietarias por parte de las mujeres es un desafío importante. Y generalmente los emprendedores tienen sensibilidad por temas que han visto o que tienen que ver con sus realidades. Entonces, es interesante ver esa desproporción, digamos, en cuanto a la participación de las mujeres en cuanto a este segmento y a los emprendimientos. Así que esperamos ver más mujeres emprendedoras atendiendo a los desafíos que justamente las mujeres tienen en el acceso a la vivienda. Tal cual. Muchas gracias, Natalia. Y la segunda pregunta está bien dirigida. A mí me gustaría abordar algo desde la perspectiva de Natalia, la respuesta, y lastimosamente, y lo quiero decir, no vemos mujeres emprendiendo ni en PropTech ni en Content. Lastimosamente, y no lo digo porque sea hombre, pero nos gustaría ver más emprendedoras en los equipos co-founders, de los founders. Vemos más predominantemente equipos de hombres en la industria. Lastimosamente estamos en una industria muy machista, pero la invitación es a las mujeres que nos escuchan es a emprender y a solucionar retos de la industria y no le tengan miedo. Yo creo que esto tiene todo espacio para todos, tenemos espacio para todos,
Y la invitación es a que no le tengan miedo. Necesitamos más mujeres emprendiendo en PropTech y en Contech. Muchas gracias, Andrés. Y justo para continuar esa pregunta y muy dirigido a ello, desde sus roles, y me gustaría empezar con Joao, ¿cómo podrías generar cambios para las mujeres dentro del sector? ¿Cuál sería el aporte desde su rol actual? Buenísimo. Creo que uno de los desafíos que tocamos aquí, que mencionamos aquí, es el hecho de que hayan pocos ejemplos, ¿cierto? O sea, nosotros en ese sector es históricamente un sector muy dominado por hombres, más incluso que otros sectores de la industria, ¿cierto? O sea, el sector inmobiliario, de construcción, etcétera, es muy dominado por hombres, muy machista, como dijo Andrés. Desde Loft, una de las cosas que buscamos hacer es tener en nuestro liderazgo una proporción igualitaria de mujeres y hombres. Entonces, como objetivo tenemos que 50% del liderazgo de la empresa sea de mujeres. Aún no llegamos a ese nivel, pero ojalá en algún tiempo podamos llegar ahí. Hoy día estamos en casi 40%. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque es lo que pasa con los spillovers, ¿no? O sea, cuando las empresas crecen, van a generar otros negocios y esas personas que han trabajado en Loft van a ser ejemplos para otras empresas y por ahí va. Entonces, nosotros creemos que desde Loft esa es una contribución muy concreta que podemos hacer. Obvio que hay una serie de otras cosas e iniciativas que podemos tener y las estamos haciendo, pero el punto es que tener buenos ejemplos dentro de Loft en donde podamos todos ver que sí se puede y que tengamos mujeres ejecutivas en nuestro nivel de liderazgo es muy, muy relevante para nosotros. Muchas gracias. Sé que nos hemos extendido, pero no quiero ir sin preguntarle a Natalia cómo generan en el BID esos espacios para que más mujeres se unan al sector. Sí, bueno, desde el banco, en nuestro trabajo en el BitLab, tenemos, o sea, líneas especiales de financiamiento para emprendedoras mujeres. Además de una serie de eventos que llamamos, creo que por la 10ª edición, se llama We Exchange, donde apoyamos el intercambio y la comunidad, la generación de comunidad entre emprendedoras STEM de la región. O sea, tenemos varias actividades dirigidas justamente al emprendimiento femenino y su vinculación con el acceso a mercados, a redes, a inversores y demás. Ese es, digamos, nuestro aporte a que haya más emprendedoras en la región. Lamentablemente me tengo que ir, estoy apuradísima. Así Sí, que... muchísimas gracias, Natalia, por estar presente. Creo que ha sido una pieza clave porque las preguntas estaban muy dirigidas a las mujeres en el sector y estás bienvenida con nosotros. Gracias por tu participación y bueno, pues sin problema. Mañana en el foro, ¿sí? Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Y bueno, ahí les paso también por el chat de Zoom la encuesta de satisfacción para que puedan decirnos cómo mejorar. Es la primera sesión de la mezcla. Ese espacio busca inspirar, busca difundir mucho conocimiento en Contech y PropTech y agradezco mucho la participación de los tres. Creo que nos quedó muy corto el tiempo. Teníamos planeadas a las 7 de la noche y bueno, en una siguiente ocasión espero contar con ustedes de nuevo y nos vemos. Muchas gracias a todos los que participaron. Ahí les dejo la encuesta de satisfacción. Un abrazo para todos. Joao, un abrazo. Muchas gracias Brenda, Andrés, Rodrigo y todos que participaron. Muchas gracias Andrés, Joao, un abrazo fuerte amigo. Que estés bien. Chao Luis, un abrazo, cuídense.